Siempre es lo último que muere. Lo interesante en la revolución bolivariana y su proceso de transformación del Estado venezolano y de la sociedad y la economía, a mí me parece que es que enfrenta los 5 problemas básicos que comparten todos los países de América Latina, que es la pobreza, el paro, la alimentación, la sanidad y la educación, de una forma poco dogmática. Es decir, no como antes, que el socialismo había muchos tomos con muchos registros y unos cánones a seguir. Ahora más bien la revolución bolivariana me parece como un programa de software libre que uno puede instalar en su ordenador y aplicarlo a las necesidades de cada uno. Y creo que este espíritu nos vive la revolución bolivariana en Venezuela, y cada uno que en América Latina pues quiere enfrentar a estos problemas esenciales, pues tiene a su opción de elegir los métodos adecuados. Es algo que, por cierto, también se podría aplicar en el norte. Yo, claro, como alemán quizás le suena un poco raro, pero yo creo que si seguimos dejando hacer el neoliberalismo, quizás en 15 o 20 años vamos a tener nuestro Caracazo, desgraciadamente, y quizás entonces también los europeos van a acudir a La Habana o a Caracas pidiendo ayuda médica y un programa como Yo Sí Puedo. Recientemente escuché en la radio alemana que, por ejemplo, escasean médicos en campos o en zonas rurales, donde la gente quizás tiene que viajar 80 kilómetros para tener asistencia médica, y esta situación se está agravando sobre todo en el este alemán, en el territorio de la ex socialista República Democrática Alemana. Eso es solamente un ejemplo aparte. Bien, quiero centrarme aquí en 4 puntos esenciales para hacer lo que ha hecho ya Maximilián del Caracazo a la revolución bolivariana. Primero, lo que he dicho ya es que la revolución bolivariana, como no es un dogma, sino es un modelo para encontrar soluciones a los problemas domésticos desde dentro de un país, de una sociedad, y sin la necesidad de aplicar recetas extranjeras. Segundo, en Europa se utiliza mucho el lema "Otro mundo es posible". Es un eslogan obligatorio en cualquier manifestación antiglobalizador, pero en Venezuela se vive o se muestra cómo este otro mundo es posible. Si hablamos aquí del Caracazo, aquella revuelta social que ha mencionado Maximilián antes, en 1989, pues hay que tener en cuenta que el año 1989, que es tan emblemático para la historia de la política venezolana, sin el cual no se podría explicar por qué un hombre como Hugo Chávez fue elegido presidente, pues en Europa este año significa la victoria o el triunfo del neoliberalismo sobre su entonces mayor enemigo ideológico, el socialismo. Desde entonces, sí, creo que fue alguien que dijo que el socialismo había acabado en el basurero de la historia, y así más o menos se ha tratado en mi país el pasado socialista. No solamente desaparecieron los símbolos, etcétera, sino también se organizó primero una cacería de brujas contra los exmandatarios de la RDA, luego una purga social y profesional. Los profesores que habían sido maestros durante décadas perdieron sus puestos de trabajo, y un largo etcétera. Esto ha contribuido a que Alemania, que siempre ha sido uno de los países
que se autodenominaba el país de los pensadores y creadores, tiene gravísimos problemas en su sistema de educación, problemas que podría haber evitado si hubiera hecho lo que hizo Finlandia hace 2 décadas, aplicar el sistema de educación de la RDA. Y bueno, no lo hicieron y ahora tenemos los problemas que tenemos. Entre otras, los estudiantes alemanes se preguntan cómo es posible que en Venezuela la universidad es gratis si en nuestro país nos están aplicando cuotas alrededor de 500 euros el semestre. 500 euros, creo que estos son aproximadamente 1.500 reales brasileiros. Bueno, lo que aprendemos de la revolución bolivariana es que se puede hacer la transformación de una sociedad, de un Estado, sin derramamiento de sangre. Y creo que he aquí el otro gran problema que tiene la izquierda alemana, por lo menos, que es que no saben cómo diseñar una política que lleva a la victoria, al triunfo. El presidente Chávez ha triunfado en 3 elecciones presidenciales y en otra serie de abstenciones, elecciones y procesos electorales y tal. Y claro, a pesar de los fracasos que ha habido, se ha ido avanzando. Esto no habría sido posible sin una determinada estrategia y un determinado pensamiento. Cuando estuve la última vez en Caracas, en agosto del año pasado, encontré una buena edición en castellano del famoso libro El arte de la guerra, de Sun Tzu. Yo sabía que esto es lectura obligatoria para militares o guerrilleros, pero recomiendo la lectura para cualquier persona que también quiere hacer campaña política. Aparte del aspecto militar, permite un amplio margen para adaptar este pensamiento al trabajo político. Lo recomendé recientemente en Alemania y me estaban mirando con mala cara, es decir, hace falta todavía un poco de trabajo de convencer al personal. Aparte de defender la revolución bolivariana en el país mismo, el tercer punto que me parece importante es que la revolución bolivariana nos ha mostrado que también hay que defender un proyecto como este contra la violencia que viene desde fuera. Maximilián ya se ha referido al golpe de Estado del 2002, al paro petrolero, al referéndum revocatorio del 2004. Yo no quiero repetir eso, sino puntualizar alguna cosa. Antes ya hemos hablado también de Chile, del 73, y claro, sabemos quién organizó el golpe de Estado contra Salvador Allende, pero lo que se obvia ahí, cuando se habla del papel de la CIA, de Henry Kissinger, es que en la segunda fila fueron las fundaciones de los partidos políticos alemanes que también en maletas llevaron dinero para la oposición anti-Allende. Son las mismas fundaciones que hoy en día en Bolivia, por ejemplo, están apoyando a las fuerzas separatistas, o que también en América Central están metiendo mano para que sea Nicaragua el único país que ha emprendido el camino de la América Latina progresista. Y claro, si hablamos aquí de cómo defender, proteger, blindar un proyecto político como la Revolución Bolivariana, creo que también tenemos que referirnos a la Revolución Cubana, porque traduciendo un lema, un eslogan de la RDA al castellano, sería decir, aprender de Cuba es aprender a sobrevivir, porque Cuba nos ha mostrado en 5 décadas que es la única nación en este área del planeta que no solamente ha resistido a los ataques del imperio, sino que incluso lo ha vencido, me refiero a África. Eso es otro aspecto que en Europa se obvia mucho, que cuando se emprende un proyecto político
que pone al hombre o los problemas de la sociedad en el centro y no los intereses económicos de algunos particulares, que el neoliberalismo recurre sin mayores problemas a la violencia. Lo vimos en Venezuela en el 2002, donde no solamente